Muy buenas noches, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Buenas noches a los que están en las redes sociales escuchando la escuela bíblica. Y bueno, pues el día de hoy vamos a continuar con lo que es la escuela bíblica. Estamos estudiando lo que es la tercera narrativa que registra Mateo en su evangelio. Entonces, vayan abriendo su Biblia ahí en Mateo 16. Quiero recordarles, bueno, yo sé que lo he dicho y ustedes ya están al tanto, pero por aquellos que lo van a escuchar ya posteriormente en las redes sociales, pues que tengan una idea de por qué la explicación de esta forma, ¿no? Recordemos que no estamos estudiando el Evangelio de una manera sistemática en el sentido de versículo por versículo, sino que estamos viendo un bosquejo general del Evangelio de Mateo para que de alguna manera tengamos pues una visión de qué se trata y poder de alguna forma ya en el estudio personal de cada uno de nosotros aplicarlo. Entonces vamos a comenzar. Abran ahí Mateo 16. Una de las cosas que encontramos aquí en Mateo 16 es que Jesús, cuando empieza a llevar a cabo su ministerio, otra vez se encuentra, ¿no?, con sus adversarios, los fariseos y los saduceos. Fíjense cómo de alguna manera los enemigos del Señor hasta se unen para hacerle la guerra, ¿no? A veces que tú ves a gente que no se llevan, pero con tal de echarle tierra a otra persona hasta se une, ¿no? Y bueno, aquí es el caso. Vamos a leer primeramente los primeros 4 versículos de Mateo 16. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondió, les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Bueno, vean cómo de alguna forma los fariseos y saduceos, que eran contrarios, de alguna forma se unen para hacer oposición al Señor. Y es increíble para nosotros lo que ellos demandan al Señor, porque cuando vamos estudiando lo que ya vimos de Mateo, pues sobre todo en la segunda narrativa, cuando vemos ahí Mateo 8 y 9, que el Señor hace un gran despliegue de señales y de cosas sobrenaturales, vemos que sería irrelevante sobre todo escuchar aquí a los fariseos y saduceos que le demanden señal, si ya tanta señal que el Señor había hecho. O sea, al demandar señal implica que esas señales de alguna manera no eran suficientes para ellos. O sea, estaba de alguna forma como desacreditando lo que el Señor estaba haciendo. Recordemos que ya vimos en el capítulo 12 que lo desacreditaron tanto que no negaron las cosas que él hacía, pero sí lo adjudicaron a las obras de Satanás. En pocas palabras dijeron que Jesucristo mismo era un instrumento del diablo. O sea, fíjate nada más, esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo, ¿no? Porque entendíamos y estudiábamos que de alguna forma el Señor hacía las cosas por el poder del Espíritu de Dios. Y ahora se unen y le piden señal, de tal forma que una de las cosas que vemos en este texto básicamente es ver la condición en la que se encuentran aquellas personas que son contrarios a las cosas de Dios. Vamos a ver precisamente eso. Vamos a estudiar en este texto la condición de todos aquellos que de alguna forma se oponen al Señor. En primer lugar, podemos nosotros ver que estos fariseos y saduceos eran perversos. ¿Por qué perversos? Porque te imaginas tentar a alguien. O sea, de entrada el Señor dijo, cuidado cuando alguno de ustedes es piedra de tropiezo, ¿no? Ahora imagínate tentar, que implicaría poner a prueba, pero con el fin de hacerlo tropezar. O sea, si hacer tropezar a alguien de alguna forma es desaprobado delante de Dios, imagínate tentar al mismo Cristo. O sea, esto habla de gente perversa en su corazón. ¿Quién fue el único que tentó al Señor antes de esta situación? Mateo 4 fue el diablo. Ahora, imagínate, ellos de alguna forma al tentar al Señor estaban obrando a favor de Él. Entonces, de alguna forma podemos mencionar que una característica que vemos en el texto es que ellos son perversos, los fariseos y saduceos. Ahora, pensemos en lo siguiente.
Este tipo de personas no eran cualquier personas, eran los fariseos y saduceos. Los fariseos era uno de los grupos muy celosos por las cosas de Dios, muy rigurosos respecto a la ley. Y los saduceos, pues era gente de la aristocracia, gente que tenía cierto estatus, gente que de alguna manera de ahí venían los sacerdotes. O sea, era un buen grupo de alguna manera considerando su estatus, pero algo que quiero aquí mencionar es de que ellos aparentaban una vida piadosa. ¿Se acuerdan que en el capítulo anterior, que es el capítulo 15, Jesús está en oposición a la religión? Y ellos precisamente simbolizaban la religión. Ahora, estamos hablando de gente perversa, no del mochaorejas, ¿no? No sé si alguna vez escucharon el mochaorejas, un secuestrador muy famoso allá en México que cuando secuestraba a sus víctimas les mandaba una oreja o un dedo de la persona que tenían secuestrado para forzarlo a que pagaran el rescate. O sea, no estamos hablando aquí, cuando decimos de gente perversa, de gente asesina así como tal. Y es ahí el peligro de la religión, porque la religión presenta un panorama así externo como, wow, ¿no? Este sí es el super ungido de Dios, pero dentro en su corazón estaban podridos, eran gente perversa. Entonces, quiero que consideren eso, porque de alguna forma esto es muy equiparable a los tiempos de, bueno, yo voy a la iglesia, yo ayuno, yo oro, yo doy, yo asisto a cada reunión, pero en realidad, ¿cómo está nuestro interior? ¿No? Y ese es el punto principal. Ahora, otro punto que necesitamos ver es que eran sin discernimiento. Ellos eran capaces de poder distinguir los tiempos y ver si iba un tiempo bueno o un tiempo malo, pero en realidad ellos no tenían un discernimiento, no entendían el tiempo en el que estaban viviendo, o en pocas palabras, el kairos de Dios. Miren, en el griego hay dos palabras para referirse al término tiempo. Está cronos y está kairos. Cronos se refiere al tiempo de reloj, ¿no? Tiempo que se mide. Pero el kairos se refiere a las características específicas de un determinado tiempo. Por ejemplo, si yo digo cronos, estoy diciendo que el servicio de hoy va a durar de 7 a 8. O sea, eso es cronos. Pero kairos estaría diciendo, en este servicio lo que caracteriza este tiempo es que estudiamos la Biblia, oramos, meditamos, reflexionamos. O sea, ese es el kairos. Características que de alguna manera estaban pasando cierto tiempo. Y una de las cosas que ellos no entendieron fueron los tiempos de la venida del Señor. ¿Se acuerdan cuando Saúl fue, de alguna manera, perdió la vida? Dice ahí Crónicas que solamente había unos pocos que entendieron los tiempos en los que estaban viviendo, que sabían lo que debían hacer. Y una de las cosas que vamos a ver es que hay ciertos tiempos en la vida cristiana y en los tiempos en los que vivimos que nosotros necesitamos ser entendidos. ¿Por qué? Porque el entender los tiempos en los que nos encontramos, eso nos lleva a accionarnos, a de alguna manera a despertar de nuestro letargo espiritual para ponernos en la brecha. ¿Por qué? Porque los tiempos en los que estamos son cortos y son peligrosos. Pero estos que aparentemente eran los maestros de la ley, no entendieron los tiempos, no tenían discernimiento. Entonces, una de las cosas que vemos es que eran perversos, no tenían discernimiento, por lo tanto no entendieron el kairos de Dios, y el mismo Señor en el versículo 3, en el versículo 4 menciona que es una generación mala y adúltera. La palabra mala en el griego implica moralmente perversos. O sea, el problema de ellos era su problema moral. Siempre ha sido, de hecho, este es el problema, ¿no?, del hombre, el moral. Y en segundo lugar, menciona que es una generación adúltera. Ellos eran de alguna forma adúlteros espiritualmente porque habían olvidado al Dios verdadero y lo cambiaron por su religión. Por ese motivo era una generación adúltera. Ahora,
esto es lo que podemos nosotros apreciar de estos primeros textos y de de estos primeros versículos del capítulo 16, cómo todavía había oposición en el ministerio del Señor y las características de aquellos que se oponían. Posteriormente, vamos a ver cómo el punto 2 que podemos mencionar del capítulo 16 es que había cierta confusión debido a la inexperiencia de los discípulos, como vamos a ir viendo. Pero una de las cosas que vemos es también la incredulidad de ellos. Miren, ¿a qué nos referimos con cierta incredulidad o confusión? No vamos a leer el texto, pero se los voy a narrar para que sea más dinámica la situación. Sucede que después de que el Señor tiene la confrontación con los fariseos y los saduceos, pues agarra y se van a otro lugar. Y el Señor le dice: tengan cuidado de la levadura de los fariseos. Y los discípulos pensaron que les estaba diciendo eso porque no llevaban pan en el camino. O sea, fíjate cómo era la confusión de los discípulos. Híjole, el Señor está diciendo que tengamos cuidado de la levadura. Ya ves, Pedro, no trajiste el pan, no trajiste las canastas que nos sobraron de la multiplicación de los 4,000. O sea, y el Señor se voltea y le dice: oigan, tan tapados están. O sea, no se dan cuenta que yo no estoy hablando de pan, estoy hablando de la doctrina y de la enseñanza de los fariseos. O sea, de alguna manera la levadura en la Biblia tiene una connotación negativa, tiene una connotación pecaminosa. En este caso se refería a la doctrina de los fariseos. Nosotros necesitamos ver cómo a estas alturas los discípulos todavía eran inexpertos, todavía no tenían entendimiento claro del reino ni del evangelio. Y lo vemos precisamente en este relato. El Señor les dice: tengan cuidado de la levadura, y ellos se confunden con cosas terrenales. Híjole, no trajimos para el pan. O sea, fíjate nada más, el Señor le estaba poniendo el valor a lo que realmente debemos de valorar, las cosas espirituales. Tengan cuidado de la mala enseñanza. Ahora, es importante en este punto considerar el consejo del Señor. ¿Cuál es? Tener cuidado de las falsas enseñanzas. Algo que hemos estado hablando ya constantemente. Si nosotros estamos expuestos a una enseñanza que de alguna manera no es de sana doctrina, tarde o temprano termina leudando ese corazón. Tarde o temprano. Fíjense, es como, por ejemplo, sucede. ¿Qué pasa con la situación? Les voy a poner un ejemplo así. ¿Qué sucede cuando alguien de repente empieza a ver algo bajo su propia perspectiva de una manera, pues lo ve mal ya lo que se empieza a hacer? Esa persona le dice a la otra persona, y la otra persona, que a lo mejor no está viendo eso, termina influenciada por lo que esa persona le está diciendo. ¿Qué sucede? Que empieza a haber una contaminación. Eso es lo mismo que sucede cuando hay una enseñanza que su 90% es sana doctrina, pudiéramos decir, y el 10% es veneno. Porque ese poco veneno que se está introduciendo al corazón y a la mente de ese creyente, tarde o temprano lo acaba desviando. Si no es así, ustedes pueden ver y hacer un análisis de aquellos que ahora en la actualidad se consideran como falsos maestros. No comenzaron siendo falsos, comenzaron bien en los caminos del Señor y con el tiempo se fueron apartando. Un caso de eso ahorita que se me viene a la mente, cuando empezamos a estudiar ahora en el programa de la Biblia dice los testigos de Jehová, estábamos viendo que su fundador, él comenzó en una iglesia cristiana. Pero al empezar a tener ideas antibíblicas y al no someterse a la doctrina de la iglesia, de alguna manera él se fue desviando. Pero ¿cómo empezó? No empezó mal. Empezó de alguna manera con una semilla en su corazón y ahorita vean cómo se ha extendido todo ese engaño. Nosotros necesitamos considerar el consejo del Señor, tener cuidado de la falsa enseñanza, de la levadura, que de alguna manera su fin es para destrucción. Y no va a producir nada bueno todas esas enseñanzas. Necesitamos tener cuidado. Ahora, el punto 3 es la confesión de Pedro. Miren, esta parte en su manual que tienen del panorama del Nuevo Testamento, hay una sección que todavía no llegamos ahí, que se llama retos de interpretación. Ahí no está este texto, pero lo vamos a añadir después.
¿A qué me refiero? Que este texto que vamos a estudiar acerca de la confesión de Pedro, de que Jesús le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, lo vamos a estudiar eso en esa porción, retos de interpretación. Entonces, lo que voy a hacer ahorita simplemente de una manera general, vamos a hablar algo que sí entendemos, y que vamos a explicar ahorita respecto a tocar este texto. ¿A qué me refiero con esto? Pues que no vamos a ahorita tomar para desarrollar y qué significa eso, porque simplemente es un panorama general. Ya cuando lleguemos a los retos de interpretación sí lo vamos a ver. Entonces, ¿qué vamos a ver de esto? Miren, todos entendemos, vamos a ir a leer Mateo 16:13. Mateo 16:13. Y ya después vamos a dar a la explicación. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos a que nadie dijesen que él era el Cristo. Bueno, ¿qué es lo que vemos aquí? Una de las cosas que vemos es que Jesús fue comparado con grandes hombres de Dios. Cuando Él les dice, ¿quiénes dicen los hombres que soy? Bueno, unos dicen que es Jeremías, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Juan el Bautista o alguno de los profetas. Quiero que veamos, el pueblo de Israel tenía ciertas ideas respecto a la persona de Cristo. Pero ¿qué nos revela este pasaje? Que ningún hombre puede confesar a Cristo sin la revelación dada del Padre. Si nosotros vemos, hay personas que de alguna manera no necesariamente van a una iglesia, llámese la iglesia que sea, y creen en Cristo, saben lo que Cristo hizo. O sea, saben que Cristo vino, murió por el mundo, y es algo que es entendible. Sin embargo, no pueden ver la realidad de que es el Hijo de Dios. ¿Cómo te explicas eso? ¿Cómo te explicas que mismo nuestros familiares que de alguna forma han estado expuestos al Evangelio no tengan la capacidad de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios? Y así estaban ellos. El pueblo que estaba alrededor tenía una idea de quién era. No, pues es un profeta. No, pues es Jeremías, puede ser Elías o Juan el Bautista. Sin embargo, una de las cosas que vemos aquí, que a ellos les faltaba la revelación para verle a Cristo como el Hijo de Dios. Y eso es lo que pasa en la actualidad. O sea, de alguna forma hay gente que reconoce y mira la Biblia, pero sigue con la velado en su entendimiento. Y la única forma de poder ver a Cristo como es Él en su persona es a través de lo que dice Mateo 16:17. Entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate nada más, la revelación dada por Dios, pero también el testimonio del Espíritu Santo. Primera a los Corintios 12:3 dice que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. O sea que el Espíritu Santo da testimonio a nuestras vidas de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces quiero que veamos cómo este texto de alguna manera nos pone en una perspectiva de cuando nosotros decimos, híjole, pero ¿por qué esta persona no entiende? O sea, si ya le expliqué, es claro, hasta él dice, no, sí, tiene razón, pero sigue velado. Necesitamos orar para que el Señor abra los ojos de esa persona. Necesitamos orar para que el Señor revele a su Hijo en el corazón de esa persona a la que le estamos nosotros compartiendo la palabra. Y que el día de mañana confiese por la obra del Espíritu Santo en él que Jesucristo es el Señor. Entonces vamos a seguir avanzando. En cuarto lugar, nosotros vemos aquí que debemos de tener cuidado de nosotros mismos.
Ahora, pareciera que no tiene nada que ver lo que estoy diciendo con el texto. Vamos a leer el texto. Mateo 16, del 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Por qué tener cuidado de nosotros mismos? Miren, eso parece increíble. Acabamos de leer en el mismo capítulo la confesión de Pedro. Oigan, ¿y ustedes quiénes piensan o qué piensan quién soy yo? Pedro, Leo, no, tú eres el Hijo de Dios. Pero acto seguido a eso, el Señor mismo le dice: apártate de mí, Satanás. Fíjate, eso habla de que nosotros necesitamos tener cuidado. Dijimos que en esta tercera narrativa Jesús ya no está abiertamente enseñándole al pueblo, sino que se lleva aparte a sus discípulos y los empieza a preparar para lo que van a vivir posteriormente. El versículo 21 le está hablando de lo que él iba a padecer. Pero aquí, en este contexto, también vemos que una persona puede tener la revelación del Padre, pero aún así ser susceptible a no ver con claridad el propósito de Dios en las cosas. Este Pedro vio y reconoció y tenía el entendimiento y la revelación de que Jesús era el Hijo de Dios. Sin embargo, él no entendió el propósito que tenía Dios en el plan de redención con Jesús, porque para él que Jesús fuera y muriera, para la visión de Pedro le era más retribuible al pueblo que el Señor se quedara. ¿Por qué? Porque él era más beneficiosa la vida de Jesús, hablando terrenalmente, que ir a la cruz. Fíjate, él estaba midiendo en términos meramente humanos. Por eso es aquí donde yo quiero apuntar, de que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Porque podemos llegar a pensar que no, así, mira, soy súper cristiano, ¿no? Y traes la SC. Súper cristiano, ¿no? Ahora sí, mira, con el power de Dios. Y en el momento dice: oh, mira qué enseñanza, o mira qué súper cristiano. Y lo ves al día siguiente y dices: ¿y qué pasó con él? O sea, ¿dónde está el súper cristiano que se decía ser? Miren, somos susceptibles, podemos ser susceptibles al error también. Por eso necesitamos tener cuidado. Aquí Pedro nos muestra cómo las buenas intenciones no siempre están alineadas a Dios. ¿Qué me refiero con esto? Mira, viene una persona mira, otros ejemplos. Cuando tú vas a hablar del evangelio, muchas veces por querer tener una buena intención y estás hablando a la persona y esa persona tiene un problema, tiene una dificultad con su hijo en su matrimonio, ¿qué es lo que dices? No, ven a Dios y se va a solucionar tu problema. No, ven a Dios y el Señor va a sanar a tu hijo. O sea, ¿cuál es la intención? Pues de una forma que esa persona se acerca a Dios, pero es de una manera incorrecta. ¿Por qué? Porque esa buena intención no se ajusta a lo que debe de ser el patrón bíblico. A pesar de que hay una buena intención, no es algo que está alineado a la voluntad de Dios. ¿Qué sucede cuando, les voy a poner otro ejemplo ya así dentro de la iglesia? Llega una persona que tiene una relación con un incrédulo. Y de alguna forma, pues vemos, porque fíjense, eso me preguntaron hace 2 semanas, una llamada telefónica de una persona que decía: pastor, fíjese que cómo se puede tratar cuando alguien del ministerio está teniendo una relación con un incrédulo. O sea, tiene una relación de noviazgo con un incrédulo. Y ella me decía: fíjese que yo cuando vine a Cristo, pues yo era cristiana y el que ahora es mi esposo no era cristiano. Entonces, pues yo me casé, ¿no?, con él, no siendo cristiano, pero con el tiempo se convirtió. Entonces, ¿qué piensan que esta mujer le dijo a la otra? No, pues con el tiempo, o sea, no pasa nada, con el tiempo se va a convertir. Yo les pregunto, ¿eso es algo bíblico?
Porque el hecho que a mí me pasó, le va a pasar o es algo, una unidad de medida para ahí medir todas las relaciones de ese mismo parámetro, ¿no? Fíjense, una de las cosas que hemos dicho en el estudio de hermenéutica es, no puedo interpretar la Biblia a la luz de mis experiencias. Eso es interpretar la Biblia a la luz de su experiencia. Como a mí me funcionó, te va a funcionar a ti. Sí, pero después de cuántos años de que te golpeó, después de tantos años de que te fue infiel, después de cuántos años de que llegó borracho. No la piensan a veces. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, es que es la buena intención, pero esa buena intención no se alinea al consejo de Dios. Y esto es lo que aprendemos aquí de Pedro. Necesitamos tener cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque esa buena intención, necesitamos ser conscientes que aún el consejo que demos, vamos a ser responsables de lo que digamos. Fíjate, a veces decimos cosas que ni siquiera consideramos la magnitud o cómo va a repercutir el consejo. No, si no, esto no es así de decir nada más cualquier cosa. O sea, decir cualquier cosa cualquiera, ¿no? Pero lo que va a repercutir, miren, eso va a traer grandes consecuencias. Ahora, aquí vemos que su mirada de Pedro era corta. ¿Por qué era corta todavía? Porque para él que Jesús permaneciera era mejor en términos de necesidad terrenal. Cuando tenían hambre, ¿quién los alimentaba? Jesús. Cuando estaba la suegra enferma, ¿quién la sanó? Jesús. Cuando había una situación de tormenta, ¿quién les ayudó? Jesús. Entonces, ¿qué vio Pedro? No, si el Señor dice que Él va a ir y va a morir, no nos conviene. Pues nos conviene mejor que se quede con nosotros. Mira, estamos bien seguros con Él. Pero no entendía todavía los beneficios que traía la muerte del Señor. Y muchos de nosotros pudiéramos evaluar de una manera equivocada. Nosotros necesitamos evaluar bíblicamente. La forma en que se dirige la iglesia, la forma en que se administra la iglesia no es igual como se administran las cosas en el mundo. En la iglesia hay que perder para ganar. Y hay que morir para vivir. Hay que menguar para crecer. Es todo lo opuesto a los principios del mundo. En el mundo no te dejes. Qué tonto eres. No, ya se te montó esa mujer. O sea, fíjate nada más cómo se piensa opuesto a los principios bíblicos. Nosotros necesitamos regirnos bajo lo que la Biblia nos enseña. ¿Por qué? Porque ahí tenemos la bendición de Dios. Ahora, número 5 que aprendemos en este texto es, ya al final del versículo habla de un llamado a tomar la cruz y a seguirle. Vamos a leer el verso 24 al 27. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, fíjate cómo es al revés aquí, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Fíjense, este texto que acabamos de leer tiene relación con lo que está sucediendo con Pedro. Vamos a leer desde el verso 22 en adelante. Entonces Pedro, tomándola aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué relación tiene esto? Recuerden la explicación que yo les di, cómo Pedro de alguna manera veía una conveniencia terrenal en tener a Cristo todavía con vida. O sea, ¿qué es lo que Pedro estaba buscando? Asegurar su vida, tener una estabilidad, o sea, llevar una vida estable en todo sentido, provisión, sanidad, todo. En pocas palabras, él buscaba un beneficio personal.
en el asegurar un estilo de vida, a lo mejor no así como los saduceos, pero sí no tener preocupación en su vida. Sin embargo, vean la respuesta del Señor. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que todo lo que deseaba Pedro, necesitaba, el que quiera seguir su discípulo de Cristo, necesitaba eso, dejarlo a un lado. ¿Por qué? Porque Pedro quería la seguridad y el Señor le dice, si tú quieres salvar tu vida, la perderás, pero el que la pierda por causa mía, la hallará. Entonces, este versículo del 24 al 26 tiene mucha relación en cómo Pedro de alguna forma estaba interpretando su seguridad con Cristo terrenal, o sea, en esa visión corta. Y el Señor le muestra un entendimiento más claro, que nosotros como discípulos debemos de entender que nuestra estadía no está aquí en la tierra, está en los cielos. Porque el que quiera guardar su vida, tú miras allá afuera, nadie se quiere morir. Es más, algunos cristianos tampoco se quieren morir. ¿Por qué? Porque dicen, aguántame más tiempo, Señor, porque déjame arreglo y ya después me llevas, ¿no? Pero en realidad, hermanos, ellos no quieren morir. ¿Por qué? Porque su vida, ¿saben? No saben a qué va a pasar con ellos. Pero nosotros como cristianos, el día de nuestra muerte, mira, pues gloria a Dios. No, sí va a haber a lo mejor el momento, ¿no? Cierta, híjole, ¿qué va a pasar con mi familia o con eso? Pero déjame decirte, al final tenemos una seguridad en Cristo. Y es lo que el Señor le estaba diciendo a Pedro. Mira, no te preocupes de esas cosas. Sígueme, toma tu cruz. Ahora, fíjate aquí lo que es increíble. El Señor le dice, toma tu cruz, o sea, tome su cruz. No está diciendo, tome mi cruz. O sea, mi cruz, o sea, imagínate a Cristo. Cristo le dice, toma mi cruz, ¿no? Le dice, toma tu cruz. ¿Cuál es la cruz? ¿Cuál era la cruz de Pedro? Todas esas preocupaciones que estaban en su mente. No, olvida de eso. La cruz implica sufrimiento, implica muerte, implica angustia. Jesús le estaba diciendo, toma tu cruz, Pedro. Si eso te aflige, si esas cosas de cuidar tu vida, tu estadía, están por encima de las cosas espirituales, muera eso, Pedro, toma tu cruz. Entonces vean cómo de alguna forma el Señor, pues bueno, Mateo, que registra Mateo 16, todo el capítulo, tiene buenas lecciones para nosotros como cristianos. Ahora pasemos al capítulo 17. Capítulo 17. Yo creo que sí nos da tiempo para ir avanzando. Ya casi vamos hacia el final. Ya nos quedan, yo creo, 10 capítulos y terminamos. Mateo. Bueno, solo el bosquejo general, después vamos a ahondar más. Fíjense que estaba viendo, vamos a abrir una sección nueva de mismo Mateo. Ese documento se los voy a mandar después para que lo añadan. Vamos a ver los tiempos de Jesús, mirar el Medio Oriente a través de los ojos de Jesús. Va a ser muy interesante, ¿eh? La verdad a mí me está gustando mucho eso. Bueno, vamos al capítulo 17, la manifestación de la divinidad de Jesús. ¿Qué es lo que comienza en el capítulo 17 registrando Mateo? Esa gran transfiguración. Fíjense, vamos a leer Mateo 16, verso 28 y después nos seguimos corrido al 17. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. He aquí les aparecieron Moisés, Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, ¿es bueno para nosotros que estemos aquí? Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Muy bien, miren, una de las dudas o preguntas que pudieran surgir es el hecho de qué quiso decir Jesús en el verso 28. Dice ahí, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Esto tiene que ver con la transfiguración. ¿Por qué razón?
porque lo que sucede en la transfiguración fue un cuadro del reino venidero. O sea, cuando el Señor dice, algunos de ustedes no gustarán la muerte hasta que el reino venga, no estaba diciendo que no iban a morir, sino estaban preparándolo para lo que iban a ver, que era la transfiguración. La transfiguración fue un cuadro del reino venidero. Vean cómo Pedro, esta transfiguración, de alguna manera lo liga con la venida del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16 al 18. Pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate cómo esta versión, que es la Nueva Traducción Viviente, dice, o sea, que no eran cuentos, ¿no? Muchos pudieran decir, ay, sí, el Señor va a venir, como ahorita, ¿no? Muchos pudieran dudar, ¿y cuándo? Pues años están escuchando desde los tiempos de la Biblia que va a venir el Señor y no viene. Y aquí Pedro dice, no eran cuentos. Y fíjate por qué él dice que no eran cuentos. Fíjate nada más, dice, nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos, cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre. La voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el Monte Santo. ¿Qué está Pedro uniendo o explicando? Que esa transfiguración lo conecta con el tiempo venidero, con el reino venidero. O sea, de alguna manera esa transfiguración en el Monte Santo que menciona Pedro, prácticamente lo conecta con el reino que iba a venir. Pero vamos a ver algunas cosas de aplicaciones. ¿Por qué esa manifestación hacia estos tres apóstoles, ¿no? Que fue Pedro, Jacobo y Juan? Miren, nosotros necesitamos recordar el contexto. ¿Cuál era el contexto de Juan 16? ¿Se acuerdan que Juan 16 Jesús empieza a hablarle de su muerte? Si nosotros vemos ahí en Juan capítulo 16, verso 21, dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora, este es parte del contexto de todo esto que estaban viviendo los apóstoles. Ahora, seguramente los discípulos se han de haber preguntado qué iba a pasar con la venida del reino. O sea, si Jesús nos está diciendo que, o mejor dicho, los discípulos entendían que iba a venir el reino de Dios. Ellos pensaron que en la venida de Jesús iba a venir, iba a derrotar a los romanos y iba a establecer el reino de Dios. Entonces ellos entendieron con el tiempo que no era ese el plan de Dios, sino que de alguna manera el plan de redención iba enfocado en otro aspecto. No quería la libertad de un pueblo subordinado al imperio romano, sino quería la libertad espiritual de todos aquellos que creyeran en el Hijo, porque Él vino no a condenar, sino a salvar. Pero surge aquí una pregunta. Bueno, si ese Mesías, que es Jesús, va a morir, entonces, ¿qué va a pasar con el reino? Entonces, fíjate, ese es parte del contexto. Si Jesús va a morir, ¿qué va a pasar con la venida del reino? Miren, la transfiguración lo que provee es la confianza de que el reino iba a venir. La escena en el monte fue una realidad o un cuadro del reino venidero. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ellos vieron fue una metamorfosis del Señor. Una transformación que viene de adentro hacia afuera, que puede ser visible o no visible. En este caso fue algo visible, la metamorfosis que sucedió en ese momento en el Monte Santo. Pero esto fue para que de alguna manera proveyera confianza en sus discípulos. Yo voy a morir, pero ustedes van a ver cómo de alguna forma esa gloria que va a venir se les va de alguna forma a revelar previamente para que ustedes la esperen en el día que tiene que venir. Ahora, ¿qué sucede aquí? En el monte podemos ver ejemplificado cómo el Señor de alguna manera en su plan de redención abarca todos los aspectos. Por ejemplo, Cristo en primer lugar estaba siendo glorificado en esa transfiguración.
Número dos, los tres apóstoles representaban al Israel redimido. Número tres, estaba Jesús hablando con Moisés y Elías. Moisés de alguna manera representaba a aquellos que habían muerto en Cristo. Y Elías representaba a aquellos que iban a ser arrebatados. Porque Elías no murió, Elías fue arrebatado. Vean cómo de alguna manera cada uno de los elementos que estaban en el Monte Santo tenían una representación en el sentido de que iban a ser beneficiados de la venida del reino. Y la gente que estaba al pie del monte representaba a las otras naciones. De alguna forma, todo ser humano, como bien le prometió, o como le dijo Dios a Abraham, en él serían benditas todas las naciones. O sea, al final, esta manifestación de la transfiguración trajo esa estabilidad a los discípulos, de que él iba a morir, pero que no se iban a preocupar. ¿Por qué? Porque la venida del reino iba a llegar. Ahora, otra de las cosas que vemos es que uno de los propósitos de esta transfiguración, pudiéramos entender que también puede ser para fortalecer a Cristo. Al estar hablando con Elías y Moisés, aunque el texto no nos lo dice que estaban hablando, pudiéramos suponer eso, ¿no? Que de alguna manera estaban ahí fortaleciendo a Cristo respecto al sufrimiento que iba a pasar, y también la voz del Padre vino como otro aliento al Hijo. Pudiéramos, suponer esto, ¿no? El texto no menciona, pero pudiéramos nosotros de alguna forma verlo como un aliento, ¿no? Al Señor. Ahora, otra de las cosas que vemos en el pasaje de Mateo 17, vemos que Jesús, cuando viene del monte o va bajando del monte con sus discípulos, se encuentra con una situación en la que había un lunático poseído por un demonio que los otros discípulos no podían echar fuera el demonio. Y llega el padre y le dice: oh Señor, pues ten piedad, ¿no? Mira, mi hijo de repente se tira al fuego, al agua, y lo he traído a tus discípulos y de alguna manera no pueden hacer nada. Y el Señor les dice: oh generación, ¿no?, de poca fe, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Por qué ponemos aquí en el versículo 14 al 21 la necesidad de cultivar nuestra vida espiritual? Porque vean lo que dice en el verso 20 de Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. O sea, ellos preguntaron por qué ellos no pudieron echar fuera el demonio. Y la respuesta de Jesús es: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí para allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. De alguna manera vemos cómo estos discípulos todavía no habían cultivado una vida espiritual como tal. ¿Por qué no habían cultivado esa vida espiritual? Bueno, ¿se acuerdan cuando le preguntaron a Jesús: oye, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Por qué tus discípulos? Mira, los discípulos de Juan y nosotros los fariseos y todos sí ayunamos. Y el Señor les dice: ¿acaso alguien puede estar, no, cuando el novio está? O sea, estar en luto. Dice: no, pero va a venir el tiempo cuando el novio será quitado y entonces ayunarán. O sea, de alguna manera los discípulos todavía no se veían en la necesidad de estar orando y estar en ayuno. ¿Por qué? Porque el Señor estaba ahí. Pero cuando el Señor se les fue, o sea, entonces ya empezamos a ver cómo ellos perseveraban en la oración, ¿no? En el libro de los Hechos. Los primeros capítulos, oración, partimiento de pan, crecían en la doctrina de los apóstoles. Viene Pablo, y empieza sobre todo a mostrar esa doctrina de la necesidad de cultivar nuestra vida espiritual. Entonces, lo que vemos aquí es que estos discípulos estaban todavía en ese proceso. Y una de las cosas que podemos nosotros ver es que necesitamos constantemente cultivar nuestra vida. ¿Por qué? Porque no sabemos el momento en el que esa vida que la hemos llevado cultivando en nuestra vida pudiera ayudarnos en un momento como ¿no?, que pasaron los apóstoles. O sea, necesitamos nosotros estar preparados en todo sentido. Ahorita me estaba acordando algo. Sí, lo voy a comentar. Miren, algo que me brinqué es Mateo 16:23. Mateo 16:23.
porque esto no lo vamos a ver cuando veamos el reto de interpretación, pero quiero aquí hacer la anotación. Pero él volviéndose dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Hay muchos que toman este texto para justificar que un cristiano pueda tener demonios. Mira, a Pedro se le metió el demonio, ¿no? Se le metió Satanás. Pero una de las cosas que nosotros necesitamos entender es que la palabra Satanás significa adversario. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo ahí en Primera de Juan, menciona que un anticristo es aquel que, o el anticristo es aquel que se opone a las cosas de Dios. Y un anticristo es aquel que no solamente se opone, sino que está en el lugar de Cristo también. Entonces, una de las cosas que vemos es que Pedro aquí no es de que se le haya metido el diablo, sino él estaba de alguna manera haciendo la función del diablo, se estaba oponiendo a los planes de redención. Todo aquello que se opone a Dios, de alguna forma empieza a actuar como un instrumento del diablo, pero no porque el diablo se le haya metido. Si se le hubiera metido el diablo, ¿tú crees que hubiera el Señor lo hubiera llevado al monte a ver esa increíble transfiguración? No, pues. O sea, vemos cómo de alguna manera hay muchos que ya tienen una idea preconcebida, ya tienen una doctrina establecida y vienen a la Biblia solamente para justificar su doctrina, ¿no? O buscar un fundamento para lo que ellos creen. Pero volvemos a lo mismo, la Biblia se explica a sí misma. Y bueno, en este caso no vemos ahí que realmente el diablo se le haya metido a Pedro, sino que de alguna forma Pedro tuvo esa función de oponerse a las cosas de Dios y por eso le dice: quítate de mí, adversario. ¿No? O sea, él estaba ahora sí que sin saber, ¿no? El Pedro ahí andaba como siempre en sus loqueras, haciendo cosas que nomás no. Bueno, vamos a pasar ahora sí al tercer punto que vemos en Mateo 17. ¿Cuál es? Jesús anuncia otra vez su muerte. Mateo 17, 22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. En último lugar, vemos que Jesús anuncia de nuevo, eso fue el tercer lugar. En último lugar, vemos que Jesús es el Hijo del Rey. Miren, vamos a leer Mateo 17 del 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él le dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, ¿de sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estátero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Fíjense, estos textos, estos versículos tienen mucha enseñanza ahí. No vamos a profundizar, pero a grandes rasgos, este milagro que está aquí escribiendo Mateo solamente está registrado en su evangelio. Y podemos nosotros suponer que el motivo de que Mateo lo haya registrado es porque el motivo principal de todo el evangelio de Mateo, ¿cuál es? Presentar a Jesús como el Rey, como el Mesías. Ahora, este milagro que sucedió precisamente presenta a Jesús como el Mesías. ¿Cómo lo presenta? Fíjense de qué manera. Llegan con Pedro y le dicen: oye, tu maestro no ha pagado así que el impuesto. Era un impuesto para el mantenimiento del templo y que todo israelita debía de pagar, y también como resultado de la liberación del pueblo de Egipto cuando estaban ahí, ¿no? Pero era anual, se tenía que dar. Entonces Jesús les dice: oye, los reyes, ¿de quién piden los impuestos? ¿De los hijos? O sea, de la misma familia del rey, o de los extraños. Y él le dice: no, pues de los extraños, Señor.
Luego, si se pide a los extraños, entonces el hijo está exento, ¿no? ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Yo soy el rey. Por lo tanto, yo soy exento de pagar el impuesto. Pero dice el verso 27, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Fíjate nada más cómo este milagro, Jesucristo mismo se está dando él mismo a conocer como el rey. ¿Por qué? Porque él no tenía por qué pagar impuesto, porque era el rey, el hijo del rey. No, él era parte de la realeza. Por eso dice el verso 26, Pedro le respondió de los extraños. Y vean la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar. Y mira nada más la providencia de Dios, la soberanía de Dios, el control que Dios tiene de todas las cosas. Y nosotros preocupándonos por cualquier cosa que se nos sale de nuestro alcance. Fíjate nada más, ¿han pensado en este milagro? O sea, lo que tuvo que ocurrir para que Pedro pagara el impuesto, no solamente de él, sino del Señor. Tuvo que alguien, para empezar, tuvo que haber perdido o aventado una moneda de buen valor al mar. En segundo lugar, un pescado tuvo que ir y morderlo. En tercer lugar, Pedro tuvo que tener la fortuna para aventar el anzuelo y cabal agarrar el pescado que tenía la moneda. O sea, muchas coincidencias, ¿no es cierto? Pues así dicen los falsos maestros que se hizo el cielo y se hizo el universo y se hizo la humanidad. Hubo un changuito que se metió con una changuita y al meterse entre dos changuitos surgió un tercer changuito. O sea, de alguna manera la multiplicación de nada por la nada produjo todo lo que vemos. O sea, fíjate nada más cómo la soberanía de Dios tiene y el control de Dios sobre todas las cosas. Dios tiene el control de todo lo que está a nuestro alrededor, hermano. No necesitamos nosotros afligir nuestro corazón. Nosotros necesitamos confiar en que Dios va a obrar en la vida de nosotros soberanamente. Ahora, cuando nosotros vemos este texto, yo me preguntaría, ¿de qué pudiéramos nosotros preocuparnos? Si todo lo que sucede se encuentra bajo el control de Dios, ¿no es cierto? Entonces, qué buena reflexión para terminar lo que es el capítulo 17 y ya terminar toda la tercera narrativa que Mateo registra en su evangelio, el llevarnos eso a nuestro corazón, que no nos aflijamos, que no tengamos preocupación, que no tengamos de alguna manera el llegar a pensar que estamos sin padre o que nuestro padre no está al cuidado de nuestras vidas. El Señor tiene control de las cosas y de lo que se requiere de nosotros, que es solamente confiar, esperar en el Señor. Entonces vamos a despedirnos en oración. Señor, en esta noche te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque en tu palabra nosotros entendemos, nos maravillamos, nos impresionamos, Señor, de tu soberanía, del control que tienes sobre todas las cosas, de tu providencia. Señor, te agradecemos por todas las cosas que haces, que permites que sucedan, Señor. Porque en todas esas cosas no hay nada que se salga del control tuyo. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra. Ponemos en tus manos nuestras vidas y te rogamos también, Señor, que tú sigas bendiciendo y prosperando la escuela bíblica, Señor. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, nos despedimos de los hermanos de Facebook. Que Dios les bendiga.